Lectura de las páginas 182 a la 197 del libro Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. El ciberfeminismo. El origen del ciberfeminismo puede rastrearse al manifiesto Cyborg, publicado en 1983 por Donna Haraway, quien fue una curiosa e inteligente chica estadounidense que nació cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y estudió zoología, filosofía y biología. En esa obra critica nociones tradicionales del feminismo e invita a imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y quizás sin fin. Desde los límites entre lo físico y lo no físico son borrosos y la tecnología permite lograr lo antes inimaginable, usando el concepto de cyborg, un ente que está entre lo humano y lo animal o lo humano y la máquina. Haraway, con un tono satírico, dice: prefiero ser un cyborg que una diosa. Otra referente es Sadie Plant, quien define el ciberfeminismo como una alianza entre mujeres, máquinas y nuevas tecnologías, así como una posibilidad para debilitar el orden patriarcal. La primera vez que se usó la palabra ciberfeminismo fue en 1991 en Australia, asociado a la palabra cibernética y al arte, por un colectivo llamado VNS Matrix, y el trabajo de los 90 de la artista Cornelia Solfranc. Pero en ese tercer milenio, que ha cobrado mayor fuerza con la popularización y uso masivo del Internet y la llegada de los teléfonos inteligentes que hacen de la conectividad sea continua. Esto ha permitido que las historias de las mujeres empiecen a ser contadas por ellas mismas y sin el filtro de los medios de comunicación, que se compartan fuentes documentales alternativas o periféricas que representan a las mujeres de otra manera, y no con el maniqueísmo patriarcal de mostrarnos como madresposas, término acuñado por Marcela Lagarde, abnegadas, sumisas o mujeres hipersexualizadas, complacientes, cosificadas, con cuerpos genitalizados, utilizadas para vender todo tipo de publicidad y objetos de consumo. Además, la tecnología ha facilitado la organización de pequeños colectivos y organizaciones civiles, potencializando su convocatoria, alcance e impacto. Ciertas corrientes del ciberfeminismo se han centrado en el desarrollo del software libre como una alternativa al control corporativo y patriarcal que promueve el trabajo colaborativo y mayor visibilidad de mujeres en la tecnología. Además, permite el intercambio de experiencias entre grupos feministas alrededor del mundo. Ana de Miguel y Montserrat Boix fueron quienes empezaron a llamar ciberactivismo social y hacktivismo feminista a reivindicaciones concretas hechas desde la red, así como conquistas y cambios legales en favor de las mujeres. Algunas ciberfeministas son menos optimistas al reflexionar que el Internet es un espacio creado por la industria militar y la mayor parte de los programadores y dueños de los grandes consorcios de empresas digitales son varones. Así, no extraña que la violencia machista se reproduzca y crezca también en los ciberespacios, con una enorme cantidad de sitios de pornografía, nuevas formas de acoso sexual por vías digitales y el uso de estas plataformas para delitos de trata de personas, donde la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños. Ante ello, hay muchos tipos de activismo feminista. Unas apuestan por un marco jurídico más protector, estrategias para el cuidado digital, asistentes virtuales contra la violencia. Pero en el trasfondo está la urgencia de una reapropiación del Internet y el aseguramiento de la participación en la producción y uso de tecnologías digitales para las mujeres. Una manifestación más radical del ciberfeminismo se ha llamado cybergirlismo,
movimiento auspiciado inicialmente por artistas que alude a que las chicas, girls, que usan el ciberespacio están enojadas, grr, y en actitud desafiante. Teoría queer. Queer es una palabra en inglés originalmente usada como insulto asociado a la homofobia y a lo raro, pero con una connotación distinta del término gay, que desde los 70 hasta los 90 se refiere más a los varones homosexuales blancos y de clase media o alta que sí desean la integración al sistema social, económico y político predominante. Pero gracias a muchas personas disidentes sexuales que desde el margen se apropian del insulto y se distancian de lo gay, hoy queer o queer en español, se asocia más a la autodesignación de personas no heterosexuales o binarias. Teresa de Laurentiis, en Tecnologías de Género, fue quien introdujo el término teoría queer, que no clasifica la sexualidad de las personas de manera tradicional, varones y mujeres, con orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, etc., más bien afirma: todas son categorías ficticias y mutables. En la medida en que para esta corriente el sexo y solo el género es algo construido socialmente. Es decir, que la sociedad modela no solo los roles, las conductas y comportamientos, sino las formas en que se presenta el propio cuerpo. Esta teórica concibe las sexualidades disidentes como formas de resistencia a la homogenización cultural. Paradójicamente, años después, renuncia a usar el término queer porque considera que la mercadotecnia lo ha vaciado de su contenido político. La teoría queer se enfoca en el análisis de las implicaciones de sexualidad y género en términos de identidad y además hace de la marginalidad y la disidencia sus herramientas políticas. Judith Butler habla de los cuerpos abyectos, aquellos que no se sienten cómodos en la definición dicotómica y binaria hombre-mujer. Su innovación es defender que no solo el género es un constructo cultural, al dibujarse las nociones de feminidad y masculinidad, sino que el sexo también lo es. Butler describe el género como performativo, ya que según ella el género, al igual que la sexualidad, es lo que hace, no lo que eres. La deconstrucción y resignificación de las categorías hombre, mujer, femenino y masculino que propone Butler no es solo un juego de palabras, sino una propuesta que, según su análisis, permitirá la liberación de los cuerpos del peso excesivo de la predominancia de la heterosexualidad. Nuria Varela, en Feminismo 4.0, la cuarta ola, hace desde el feminismo algunas críticas a la teoría queer. Número 1. Además de criticar su lenguaje confuso, Varela interpela a la teoría queer por insistir colocarse dentro del feminismo cuando es una teoría de la identidad, mientras que el feminismo es una teoría política y un movimiento social. Como dice Bell Hooks, una no se vuelve defensora de la política feminista simplemente por tener el privilegio de haber nacido mujer. Como en todos los posicionamientos políticos, una se vuelve partidaria de la política feminista por elección y acción, no por tu identidad. Número 2. Cuestiona a la teoría queer por negar al sujeto político del feminismo, las mujeres. Número 3. Argumenta que los actos sexuales sean transgresores de la heteronorma no quiere decir que sean transformadores y emancipadores. El feminismo, como hemos visto, ha querido liberarse de la biología como destino. Lo opresivo para la teoría queer es que el mundo esté concebido de manera binaria, macho-hembra, y no que se haya construido una jerarquía sobre esa diferencia. Desde buena parte del feminismo, la solución para acabar con la opresión es abolir el género, no reconocer un número infinito de categorías, como diría Celia Amorós,
El orden social patriarcal es sinónimo del sistema sexo-género, porque una sociedad igualitaria, una sociedad no patriarcal, no produciría las marcas género, la marca género. Varela, siguiendo a Rosa María Rodríguez Magda, hace un resumen interesante respecto al concepto de género y las tres grandes familias del feminismo. Inciso A. El feminismo de la igualdad es un feminismo posgénero, en el sentido de que quiere ir más allá del género. Pretende liberarse de él, que no sea una categoría que importe ya más. Por eso, por ejemplo, su insistencia en hacer ropa infantil o juguetes neutros al género en la coeducación. Inciso B. El feminismo de la diferencia tiende a rechazarlo, pues le parece menos relevante que el concepto de diferencia sexual. Inciso C. El posfeminismo, la teoría queer y el transfeminismo quieren fluir entre los géneros, que pueden ser muchos, y no solo el modelo binario masculino y femenino. Y esto explica, la filósofa, tiene que ver con un deslizamiento semántico, es decir, donde antes se decía mujer o feminismo, se emplazó a usar género como la forma académica de referirse a ello. Y por otra parte, el género, que desde una perspectiva feminista clásica implica el ejercicio abusivo de poder y desigualdad de un sexo, hombres frente a otro, mujeres, ahora es interpretado en muchos contextos como la inclusión de la diversidad sexual. ¿Y por qué es problemático esto para las mujeres? Porque al privilegiarse al género frente al sexo, las mujeres entonces quedamos acotadas en este neolenguaje a ser una más de las categorías de la diversidad sexual. Es muy elocuente esta cita de Rodríguez Magda. El movimiento LGTBTIQ tiene un grupo real hegemónico que es el gay, un colectivo minimizado que es el de las lesbianas, otro invisible, el de las personas bisexuales, uno ambiguo, el de las intersexuales, y dos acepciones, aunque minoritarias, simbólicamente vanguardistas, trans y queer. Si dentro de las siglas no hay una M de mujer, está claro que nuestras reivindicaciones como mujeres deben, aun cuando se coinciden algunos puntos, gestionarse con una estrategia propia y no ser incluidas como una más de la diversidad sexual. Feminismo del autocuidado. Se atribuye el origen de esta teoría del autocuidado feminista a Dorotea Orem, quien lo definió como una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar. Pareciera algo tan evidente como simple, pero vivimos en un mundo donde las políticas laborales y el consecuente ritmo acelerado de la vida contemporánea, sumados a los roles heredados de la sociedad patriarcal, hacen sonar banal la necesidad de que las mujeres se atiendan y procuren a sí mismas. El feminismo del autocuidado es una invitación hasta cierto punto subversiva a reconstruir y sanar esquemas mentales, a reapropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, a hacernos cargo de nuestro presente y de nuestras emociones, para conectarnos desde dentro y sin miedo con los cambios positivos que queremos ver en el mundo. El anticuado, desde la perspectiva de género feminista, introduce conceptos como autoestima y reapropiación del cuerpo, al convertirse en un acto consciente de amor propio hacia la construcción de las mujeres como protagonistas de su propia vida, dueñas de su cuerpo y de su sexualidad en todas las etapas de su vida. Sobre la necesidad de entender políticamente el cuerpo y el bienestar, la escritora afroestadounidense Andrew Lorde dijo lo siguiente: cuidar de sí misma no es un acto de autoindulgencia, es autopreservación, un postulado muy en la línea de la máxima feminista radical. Lo personal es político.
Así, en medio de un mundo tan violento para las mujeres, el autocuidado es una manera de desafiar la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y la violencia. Explica la antropóloga colombiana Viviana Martínez Díaz. Es una herramienta de lucha, defensa y resistencia ante los tres sistemas de opresión que reinan el mundo y que se traducen en injusticias sociales, económicas y epistémicas: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Lo cierto es que el estrés y el cansancio cobran facturas importantes en el cuerpo y en la salud física y emocional de las mujeres. No hay empoderamiento, ni siquiera autonomía, si esta no conlleva el pleno desarrollo y bienestar integral de cada persona. Es aquí donde importa resignificar nuestro papel de cuidadoras, haciendo lo propio, empezando por cada una, aprendiendo a escuchar las propias necesidades, entenderlas amorosamente y priorizarlas. Este es el autocuidado. En culturas de hondas raíces como las mesoamericanas, el autocuidado siempre ha estado presente en la sabiduría de las abuelas, en la herbolaria sanadora, en el reconocimiento de la naturaleza como fuente de vida y bienestar, en la importancia de la alimentación, en la conexión con la tierra y muchos más saberes que nos vienen bien retomar en el mundo actual. El autocuidado, entonces, es la posibilidad de sanación, de esperanza, de restauración en sus distintas dimensiones: material, mental, psicoemocional, espiritual y energética. Aprender a poner límites, priorizar tu salud física y emocional, saber decir que no, identificar y dar tiempo prioritario a tus proyectos y relaciones interpersonales, psicoafectivas y eróticas, descansar, aprender a relacionarte desde el buen trato, proporcionarte placeres en sentido amplio, cualquier sensación, vivencia o situación que te genere bienestar, nutrirte en distintos sentidos, son partes de esta propuesta de autocuidado feminista. El autocuidado emocional no se puede reducir a una clase, a un libro o incluso a alguna terapia. Es un camino de introspección que nos invita a conocernos y a trabajar nuestras emociones para aceptarnos, valorarnos y amarnos incondicionalmente, algo necesario para establecer relaciones sanas y armoniosas con otras personas y el entorno. También implica mayor conciencia social y ambiental, ambos importantes postulados del feminismo. El autocuidado no es una apuesta exclusiva para las mujeres, es una aportación feminista a la integridad, a la integralidad, conciencia y bienestar de quienes integramos la humanidad hacia la conformación de sociedades más sanas. Por ello es tan urgente lograr la corresponsabilidad en las tareas de cuidados, como el romper con el modelo de masculinidad hegemónico, porque necesitamos que mujeres y hombres tengan el tiempo de asumir la responsabilidad sobre su salud y bienestar. Cabe decir que esta corriente también ha recibido su dosis de crítica entre quienes consideran que es un enfoque burgués o de privilegio, dada la precariedad en que viven muchas mujeres y niñas, y las distintas formas de opresión y explotación que confluyen en tantas, especialmente en los países del sur global. Yo pienso que ningún feminismo es incompatible con el autocuidado. Al revés, es un componente sine qua non del quehacer feminista. Por favor, no dejes de leer el libro de Marcela Lagarde, Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Para mí, una de las mejores obras de esta gran antropóloga feminista que tiene que ver con el tema del autocuidado. Si bien los estados deben promover y garantizar el desarrollo humano, a cada persona le corresponde tomar acción en el ejercicio de sus derechos. Por ello, las teóricas insisten en la importancia de cada acción orientada al autocuidado, como actos de resistencia impregnados de dignidad humana ante un sistema económico que exprime e imposiciones patriarcales que oprimen. Cuarta ola: feminismo global. En los años 60, la aparición del sujeto joven y la idea del cambio generacional empiezan a tener presencia. Desde los 70,
cobran importancia las diversidades femeninas, el multiculturalismo, la solidaridad femenina, los derechos sexuales y reproductivos, las brechas de desigualdad. La tercera ola continuaba la lucha por la igualdad al tiempo que reivindicaba la diversidad entre las mujeres e iniciaba la discusión acerca de si el sujeto político del movimiento son únicamente las mujeres o también las personas de la diversidad y disidencia sexual y genérica, lo que abría paso a nuevos debates. Con el cambio del siglo XXI, las nuevas tecnologías y la rapidez del mundo digital son elementos definitivos del paso de la tercera a la cuarta ola, que tomaron fuerza en el nuevo milenio y más aún en la segunda década, con la viralización, especialmente a partir de 2012, de campañas y movilizaciones que llevaron consignas de las marchas a la virtualidad, con hashtags como ni una más, ni una menos, y vivas nos queremos, aborto legal ya, además de otras pensadas y reproducidas desde su origen en plataformas virtuales como Me Too, He for She y muchas otras que han contribuido a afianzar como nunca una conciencia feminista global. El hashtag es usado como reivindicación, resumen, protesta y canto. Es una herramienta digital que refuerza el sentido de colectividad más allá de la virtualidad y que permite que el activismo rebase las pantallas y estalle también en las calles. Un libro interesante para analizar este fenómeno es el de Sonia Reverter y María Medina, Feminismo en 35 hashtags. La cuarta ola y la interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad es clave en el entendimiento del movimiento feminista contemporáneo. Es un feminismo que lucha por los derechos de todas las mujeres, pero sin olvidar que una mujer no racializada, heterosexual, con poder económico y acceso a la educación, tiene mucho más privilegio sobre las demás. Kimberlé Crenshaw es la creadora de este concepto tan útil en un mundo donde abunda la diversidad. El enfoque interseccional reconoce y define que existen múltiples ejes de discriminación entrecruzados. Este enfoque feminista rompe con la idea de universalidad de la experiencia de ser mujer y es construido por la diversidad de mujeres y sus experiencias y luchas. Por lo tanto, el feminismo interseccional no se basa en la premisa de unificar la identidad y buscar los intereses compartidos por todas las mujeres, sino que surge a raíz de reconocer las distintas necesidades y experiencias de todas y defiende las alianzas como base de la organización colectiva del movimiento. Retomo para cerrar este capítulo una reflexión de Márgara Millán, que me parece muy pertinente una vez que hemos abordado algunas de las principales corrientes del feminismo y sus retos compartidos para despatriarcalizar el mundo. El reto que los feminismos contemporáneos enfrentan hoy en día para conseguir tejerse, articularse políticamente, es el de hablar la lengua de la otra, sin renunciar a la voz propia. Comprender el sentido de las emancipaciones en contextos situados y contradictorios. Comprender las tensiones y las diferencias dentro de un feminismo que se disemina en la lucha por mantenernos vivas al tiempo que dar otro sentido al mundo. No hay en este sentido una agenda feminista universal que se imponga a todas las mujeres. Hay agenda feminista situada. La cuarta es una ola intergeneracional, megadiversa, donde confluyen las feministas de la tercera ola, muchas de ellas veteranas académicas o activistas pioneras de organizaciones civiles, con un feminismo joven, hiperactivista y horizontal, que rechaza las estructuras de poder vigente, es incluyente de la diversidad y de las disidencias, trabaja con nexos internacionales y ha retomado lenguajes y acciones más radicales para, al estilo de las sufragistas, hacerse ver y escuchar, como se hicieron sentir por todo el orbe las 4 integrantes de la colectiva feminista chilena, Las Tesis.
con su performance coreado y coreografiado del poema Un violador en tu camino. A partir de un acto callejero de repudio al orden social patriarcal para romper los mitos sobre la violencia sexual y denunciar la impunidad, con una frase que creo que todas las feministas del mundo gritamos a coro desde 2019. Y la culpa no era mía, ni de dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Los abordajes feministas de la cuarta ola ponen énfasis en el repudio a la violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres, en todas sus expresiones y ámbitos. No solo tienen miedo de denunciar cada caso y cada omisión o fracaso institucional, sino reiteran que si atacan a una, nos atacan a todas, que no tendrán ya la comodidad de nuestro silencio. En muchas feministas está muy presente la sororidad, la hermandad entre mujeres para alzar la voz ante las injusticias con el de yo sí te creo y para unirse por las causas comunes con el agárrame la mano, impulsado la procuración de mutua seguridad o el aborto legal, seguro y gratuito. A partir del 8 de marzo del 2018, muchas mujeres, sobre todo jóvenes, resignificaron y recuperaron la voz para poner sobre la mesa la agenda feminista, desde el llamado a la huelga feminista que desde 2018 ha pintado ciudades de violencia con marchas de mayor envergadura en número y cobertura mediática que nunca, salvo el año que la pandemia de COVID-19 nos tuvo en confinamiento. Feministas del mundo han tomado las calles, consignando mover más conciencias a nivel global. No hay que olvidar tampoco el llamado global feminista denominado Un día sin nosotras, o 9M, días antes que el mundo se detuviera por el COVID-19, el también llamado el 9 Ninguna se mueve. Impactó las economías de muchas ciudades y países y movió a la opinión pública, evidenciando que ya no más un mundo sin nosotras. Otro eje de esta ola es el inicio de la transversalización de las políticas públicas con enfoque de género, una batalla que se ha dado a partir del surgimiento de los llamados mecanismos para el avance de las mujeres, que en el caso de México datan apenas del siglo XX. En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres. Los resultados de estos mecanismos son desiguales, y hay que decir que no siempre han actuado con enfoque de género feminista. Sin embargo, la agenda feminista está tomando más relevancia en el discurso político, en propuestas, la participación política de las mujeres, políticas para el desarrollo sostenible o la erradicación de la violencia, aunque no se ha terminado la lucha en cuanto a derechos básicos, donde persisten fuertes brechas de desigualdad como salud, derechos sexuales y reproductivos, alimentación, educación, trabajo. Además de la desnaturalización de las violencias, tema que, por años, las mujeres guardaban silencio como el acoso sexual, ha salido a la luz, trastocando la reputación de hombres poderosos, con el mensaje contundente de que ya no hay tolerancia para estos actos misóginos denigrantes. Gracias a este impulso, el actuar institucional también se encuentra bajo un mayor escrutinio público, como es el caso de controversiales procedimientos jurídicos, como en los casos de la manada en España, los porquis en México. Rosa Cobo afirma que en la cuarta ola, el feminismo ha sumado la diversidad de las mujeres de manera que ya es posible desplazar el foco del interior del feminismo hacia afuera para luchar contra los fenómenos sociales patriarcales más opresivos. La cuarta ola no se calla, grita y exige, cuestiona y no titubea en manifestar su ira contra la opresión y el dolor de las víctimas de la violencia machista. Pero también es una ola que le habla a las mujeres, considérese feminista o no, para recuperarse a sí mismas, para escuchar su cuerpo y sus emociones y hacer del autocuidado una forma más amorosa de vivir consigo mismas.
Asimismo, es una ola consciente de las violencias contra el planeta y la insostenibilidad de un modelo económico extractivista, depredador, expoliador de la naturaleza. Es una ola que nos recuerda que la competencia no es entre nosotras, que nos invita a reconocernos como parte de la misma lucha y apoyarnos, y que está en contra de la cultura de la cancelación y del silencio o del llamado borrado de las mujeres, al querer suprimir la categoría de sexo y dejar solo la de género en diversos marcos jurídicos, o al enfrentar serios retrocesos de los derechos ya alcanzados, como ocurrió con las mujeres afganas, imposibilitadas de hacer una vida libre, de estudiar, trabajar o demostrar su rostro ante el regreso de los talibanes o el retroceso impuesto por la conservadora Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos frente al derecho al aborto. En este sentido, como bien lo expresa Nuria Varela, esta ola se caracteriza por un despertar, una toma de conciencia mayoritaria, una lucha global contra las múltiples formas de opresión que viven las mujeres y a su vez toma partido ante problemáticas globales contemporáneas, abonando a los debates sobre calentamiento global, racismo y clasismo, la colonialidad, el mundo post-pandemia, la crisis del neoliberalismo, la pornografía, la prostitución forzada, los vientres de alquiler, entre otros. México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros países, van a la vanguardia en la cuarta ola del feminismo en América Latina, donde las manifestaciones masivas han logrado sumar a cada vez más mujeres de distintas generaciones, clases sociales y grados académicos, e incluso la empatía de muchos hombres. El gran eje de articulación es erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Somos muchas, somos diversas, únicas, con diferentes niveles de opresión, contextos distintos, y por ello los feminismos siguen siendo más necesarios que nunca. Esta es parte de su historia inacabada. Hasta no alcanzar la verdadera igualdad, la auténtica liberación y la autonomía. Mientras haya mujeres y niñas que vivan subordinación, opresión y violencias debido a su sexo y género, los feminismos seguirán teniendo vigencia, articulándose, entretejiéndose, hasta conseguir un mundo realmente libre, próspero y pacífico para todas. Esa es la apuesta. La mitad de la humanidad no merece menos. Hasta aquí la lectura del capítulo número 2.